Hola, ¿qué tal amigos de BPI TV? Establecemos el presente contacto informativo para analizar lo que dejó la primera y la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. En esta ocasión me acompaña mi compañero, valga la redundancia, Jesús Bastidas, desde Miami en los Estados Unidos, para hablar un poco de las sensaciones que dejó la doble fecha, sobre todo para la selección venezolana, que se va con un sabor amargo de boca, Jesús, par de derrotas. De hecho, es la única selección de estas eliminatorias en Conmebol que en par de fechas no ha anotado todavía ni siquiera un gol. 0 a favor, 4 en contra. Derrota dolorosa contra Colombia en Barranquilla el viernes pasado y la de ayer también dolorosa frente a la selección de Paraguay, que sigue con su dominio cada vez que visita Venezuela por eliminatorias. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Wilder, un gusto nuevamente saludarte y saludar por supuesto a toda la audiencia que sintoniza a esta hora nuestra señal en BPI TV. Gracias por estarnos acompañando y escuchar un poco nuestro análisis que, como tú bien lo comentas, luego de esta doble fecha primera frente a Colombia y luego contra Paraguay, la verdad muy gris lo de Venezuela, muy gris lo de la selección nacional de Venezuela en todos los aspectos, tanto contra Colombia, con todos los errores defensivos que se cometieron, como contra Paraguay, donde se vio en cuanto al ataque se refiere poco y nada, lo mostrado por los dirigidos por José Peseiro, que ya más de uno están pidiendo que se le vuele la cabeza al portugués luego de dos partidos pues al mando de la selección nacional de Venezuela. Sí, dos partidos, Jesús, donde ya la gente en las redes está pidiendo, como tú pones en la cabeza al técnico, pero si a ver vamos, Peseiro fue nombrado en febrero como técnico de la selección nacional. Tuvo por lo menos un mes para trabajar antes de que llegara la pandemia a este lado del continente por allá por el mes de marzo. No lo hizo. Aparte de eso, bueno, sí, todas las bajas que tiene por el tema del coronavirus, no vino, tuvo Salomón Rondón, perdió un jugador importante como Junior Moreno, pero yo creo que al Peseiro lo que le pesa es el desconocimiento por el fútbol sudamericano, no saber cómo se juega el fútbol en Sudamérica. Le ha pesado a José Peseiro y el no usar a los jugadores que tenía que usar, salir con una alineación contra Colombia, que era la alineación que tenía que usar el día de ayer, y ayer usó la alineación que tenía que utilizar contra Colombia el viernes pasado, por ejemplo. Sí, además que es interesante analizar eso, ¿no? Cómo hace sobre todo los fanáticos para en este momento estar prácticamente pues pidiendo la salida a José Peseiro me atrevo acá a compartir con ustedes el siguiente dato. José Peseiro no ganó en estos dos primeros compromisos y ya varios están buscando el sustituto para el entrenador portugués. Y hay que recordar que en la eliminatoria anterior, por ejemplo, Rafael Dudamel solamente ganó dos partidos contra Paraguay y contra Bolivia, de 12 juegos sin conseguir victorias en los 5 primeros, y estos mismos fanáticos que hoy piden la cabeza de Peseiro, Sí. en ese momento muchos no escuchamos que estuvieran haciendo lo propio contra Rafael Dudamel. Esto por ponerte un ejemplo, no son solamente dos partidos los que ha podido dirigir José Peseiro al mando de la selección nacional de Venezuela, y ayer previo al partido leía estadísticas interesantes, sobre todo en cuanto a entrenadores se refiere. 6, 4, 5 partidos habían necesitado los entrenadores al mando de la selección nacional de Venezuela, hablando de Rafael Dudamel, César Farías, Pastoriza, Richard Páez, para conseguir su primera victoria. Esto históricamente ha sido sumamente complicado para los entrenadores que asuman un reto como dirigir a la selección nacional de Venezuela. La verdad es que nada fácil, y sobre todo en este momento donde, a mi modo de ver las cosas, la selección nacional cuenta históricamente con la mejor camada en cuanto a talento individual se refiere. Así opino yo, quizás no en colectivo, porque eso, para lograr que el talento en colectivo sea pues finalmente patentado, es sumamente complicado, y más cuando el entrenador prácticamente no ha tenido la posibilidad de trabajar con gran tiempo con estos futbolistas. Sí, quizá que de las buenas noticias que puede tener esta doble fecha, que Peseiro se va a quedar acá en Venezuela por lo menos hasta noviembre para ir preparando el partido contra Brasil en Morumbí del día 11 y luego recibir a Chile el 14 acá, que todavía no se sabe si va a ser en Mérida o va a ser en otra ciudad por todos los altercados o todos los inconvenientes que tuvieron los jugadores en el Mérida estado. No puede ser, Wilder. En Mérida no puede ser. No, Mérida para mí está descartada. Yo creo que cualquier estadio está descartado para hacerse el Vinotinto. Tendría que ser Caracas, porque dentro de lo que cabe y de todas las fallas de servicios básicos que hay en todo el país y de los apagones que han ocurrido en los últimos días, entre septiembre y octubre, Caracas es quizás la ciudad menos golpeada
en ese aspecto y cuenta con una logística en cuanto a hotelería para los peajes de Venezuela y de la selección visitante, por ejemplo. Y el estadio está muy bien, el Estadio Olímpico de la UCB. Precisamente eso te quería comentar. Algo, algo vital para este tipo de certámenes tan complicados como una eliminatoria sudamericana es precisamente que los futbolistas puedan estar netamente concentrados en el partido, es decir, no pueden tener distracciones, Wilder, y amigos que nos sintonizan, distracciones de tipo como que no te puedes comunicar con tus hijos porque no hay conexión a internet, distracciones como te tienes que bañar a tal hora porque acaba de llegar la luz y no sabes cuándo va a volver, distracciones como no puedes dormir bien porque no hay energía eléctrica en tu habitación de concentración. Entonces yo creo la logística tiene que ser sumamente... Y yo creo ahí, disculpa que te interrumpa, que el tema del internet es algo extra para los jugadores, porque el jugador está concentrado con la selección nacional, eso hay que ser tajante en esto. Mientras esté concentrado con la selección, no tienes necesidad de estar conectado a internet para subir una foto, o bueno, sí, para comunicarte con tu familia que está en otro país donde tú resides, pero más allá de eso, no tienes necesidad de estar navegando en internet, buscando noticias para ver de qué hablan de la selección, hablan del equipo rival, cómo va a parar la selección nacional. Tiene que, como tú dices, estar concentrado en el partido. Quizás sí, lo desconcentra un poco el tema de que se tiene que bañar a tal hora porque si no, no hay agua en el hotel, de que la planta eléctrica funciona a medias y no tiene luz, el aire acondicionado, hace demasiado calor, la plaga, pero esas son situaciones que se escapan de las manos de los propios jugadores. Ya son situaciones, Jesús y amigos que nos sintonizan, que tienen que estar a cargo de la Federación Venezolana de Fútbol, del ente encargado de velar porque el jugador esté cómodo en una concentración. Ojo, poner esto como excusa en la derrota del día de ayer contra Paraguay. La derrota contra Paraguay pasó por algo totalmente distinto. Pasa por planteamiento técnico, pasa por la pasividad porque no hay un planteamiento del jugador. Primero. No hay un planteamiento ni siquiera. Esta es la respuesta. No hay, es que no lo hay. Porque si Peseiro me sale el primer día contra Colombia con un 4-2-3-1, con doble pivote, con Tomás y Yangel, y tienes tres jugadores rápido arriba, de los cuales yo creo que Córdoba fue el que más falló en los partidos. Y pero es que Córdoba ni siquiera tenía que estar como titular, ya te lo había demostrado contra Colombia. No tenía que estar no tenía que jugar titular, Córdoba. era Aristigueta el hombre encargado, o Eric Ramírez en todo caso. Bueno, no le quieres dar la titularidad porque el tipo nunca se ha puesto la camiseta vino tinto, etcétera. Está bien, como tú quieras, pero si ya viste que Córdoba no está para la partida, hermano, no te puedes poner a perder tiempo. Es que si te pones a ver, Córdoba, ¿cómo juega en la Arminia Bielefeld de Alemania? Juega cargado hacia una banda. Córdoba no es 9 puro. ¿Cómo jugó Córdoba en el Mundial Sub-20 en el 2017? Cargado una banda. Así lo usó Dudamel. Su centrodelantero era Ronaldo Peña, no era Sergio Córdoba. ¿Por qué Peseiro se pone, y me disculpan todos, a inventar? Claro, es que es un invento. A inventar cosas y colocar a Córdoba de 9 cuando no es un 9 puro. Bueno, yo creo que tenía que ser, en definitiva, Fernando Aristigueta el delantero para este partido, al menos contra Paraguay. Sí. Y para concluir el comentario acerca de la logística se refiere, ¿no? Quizá los países se dan el tupé de definir dónde van a jugar sus partidos dependiendo de la afición con la que cuentes, etcétera. Pero hoy por hoy no puedes tener afición, por ejemplo. Entonces, en lo que te tienes que enfocar, esto por el COVID, evidentemente. Entonces, en lo que te tienes que enfocar es precisamente en donde tengas la mejor logística posible. ¿Dónde es? En la capital. Pues plantearte todas las alternativas para que puedas tener las mejores condiciones del campo, por ejemplo, del Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, enfocar todos los esfuerzos precisamente a que tengas impecable el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Me refiero a camerino, se refiere a todo el tema del engramado, evidentemente la capital es la que mejor hotelería posee. Entonces yo creo que en los próximos partidos de la Selección Nacional de Venezuela como local, mientras exista la pandemia, tiene que ser mientras exista la pandemia y mientras continúa agravándose la situación de los servicios básicos en el interior del país. Sí, ahora, hablando de ese planteamiento que no existe, porque no hay, y tú has dado la palabra clave, no hay un planteamiento táctico ni técnico por parte de José Peseiro. Seguimos en deuda con el lateral izquierdo, Jesús. No hay lateral izquierdo. No se puede permitir más que el mejor lateral derecho en la historia de Venezuela, Roberto Rosales, juega a pierna cambiada. Rosales dirá, sí, me siento cómodo jugando a pierna cambiada. ¿Por qué lo va a decir? Rosales no va a quedarse en el banco de suplentes.
no va a ser suplente en una selección nacional después de todo lo que ha logrado desde el 2004-2005 cuando debutó Roberto Rosales. Pero no podemos perderlo por esa banda. Te llevaste a jugadores de la MLS que tuvieron problemas para viajar porque no los querían dejar unirse a la selección. No usó al Brujo Martínez. Por ejemplo, el Brujo Martínez. Fue todo un lío, un revuelo con el Por ejemplo, el Brujo Martínez para mí hoy es más que Cáceres Jr. Y lo pone a Cáceres de titular ayer. Sí, mil veces. Jugó con Cáceres que no le critico quizás eso a Pesero. Cáceres tampoco fue que hizo un partidazo, pero estuvo regular, estuvo medianamente correcto en la mitad de la cancha con Tomás y con Yángel. Pero no usaste al Brujo Martínez. Te llevaste a Quime de Figuera a última hora desde Lima y ni siquiera entró en la lista de los 23 en ninguno de los dos partidos. Fue a entrenar. Él vino a la selección a entrenar. Arquime de Figuera. Te llevó Miguel Navarro, este muchacho también que pertenece al Chicago Fire en los Estados Unidos en la Major League Soccer, y tampoco vio minutos como lateral izquierdo. Se quedó fuera en el primer partido de la lista de 23 y en el segundo se quedó en el banquillo de suplentes. No jugó. Jugó Rolf Felcher y por la derecha. ¿Para qué insistir? Y lo digo acá, ¿para qué insistir, Jesús, en llevarte a los jugadores que pertenecen a MLS sabiendo que tenían la negativa de los equipos que estaban aplicando la resolución 1653 que emitió la FIFA, de que si van a pasar más de 5 días, 7 días en cuarentena, al momento de regresar el equipo no está obligado a cederlo a la selección nacional? Peleaste hasta el final para llevarte al Brujo, para llevarte a Miguel Navarro, y no los usaste ni un minuto. No solo eso, Wilder, no solo a los que no usaste, sino que a los que usaste los pusiste prácticamente cuando ya no pueden hacer nada. Los cambios ayer, por ejemplo, Aristigueta, Eric Ramírez, tenía adelante, si no me equivoco, si no me falla la memoria, ingresando prácticamente cuando ya no había nada que hacer. Sí. Y Soteldo, ¿qué responsabilidad le puedes dar a un Fernando Aristigueta donde lo está metiendo en el extratiempo? Prácticamente. Nada. O sea, Aristigueta, tú lo viste en esos minutos finales. La jugada del penal la fabricó Aristigueta prácticamente, porque el pivoteo que hizo Aristigueta de espalda al arco de Anthony Silva, del portero paraguayo, que esa es otra. El portero paraguayo no jugaba desde el 15 de febrero y te tapa un penal en el minuto 93. Esto es increíble. Esto nada más pasa en el fútbol de Sudamérica. El tipo tiene características de atajador de penales anteriormente, sí, así que no es casualidad. Y ojo, Yángel, muchos lo critican, pero Yángel no pateó mal el penal. Ojo, adivinado. No pateó mal. No pateó mal, pero sigo diciendo que no debió haber pateado Yángel Herrera. Estaba muy agotado físicamente porque corrió toda la cancha a los 90 minutos. Yo creo que el penal estaba para... Él era el pateador de los penales de la sub-20. Sí lo era. Pero, por ejemplo, a mi juicio, Jefferson Soteldo era el encargado de cobrar el penal. De hecho, vimos la imagen de Peseiro. Peseiro estaba en el banquillo de suplentes, casi que llegando al túnel de los camerinos, escondiéndose cuando Yángel iba a cobrar el tiro penal. Y lo que te digo, a la jugada voy. Aristigueta fabrica el penal prácticamente porque pivotea una jugada de espalda al arco de Anthony Silva y de repente aparece Rolf Felcher y es derribado dentro del área. Es penal a favor de Venezuela. La mala fortuna y la mala suerte que vuelve a pasar por el país, que vuelve a pasar por la selección nacional, que Anthony Silva le adivina el penal a Yángel Herrera, y bueno, nos quedamos con ese sabor amargo en esa noche de terror en Mérida, en un estadio completamente desolado, sin puntos de local, sin victorias, y prácticamente Paraguay tuvo su revancha deportiva porque Venezuela lo dejó fuera del Mundial del 2018. Sin duda, yo creo que hay que hacer las correcciones necesarias de cara a la doble fecha siguiente en noviembre, que ni le quiero contar lo que va a enfrentar Venezuela en esa oportunidad. Chile, Brasil, de verdad que es preocupante el futuro de la selección nacional de Venezuela, y precisamente por eso, porque sí, Venezuela perdió por un gol, pero es que estás de local, pero es que no mostraste un fútbol fluido, pero es que no mostraste una característica o una coherencia de juego en ningún sector de la cancha. Rescato por lo menos que la defensa no estuvo tan grave como contra Colombia, que los centrales un desastre yendo a la ruptura y después te come la espalda. Pero, a ver, lo poco que podemos rescatar. Pero mientras no hay un planteamiento coherente, algo que tú digas, bueno, Venezuela está jugando a algo. No, pero es que Venezuela no está jugando a nada. Venezuela no está jugando a nada, mientras siga, en estos dos primeros partidos. Sí, y mientras siga la negativa del Dalian Pro de China en dejar venir a Salomón Rondón, nos va a hacer falta un delantero que marque gol. Nos va a hacer falta un delantero de la característica de Salomón Rondón para poder marcar gol. No en vano es el goleador histórico de la Vinotinto. Tampoco está Joseph Martínez, y no creo que esté en buen tiempo en la selección nacional porque se está recuperando todavía de esa rotura de ligamento cruzado. Ya, unos kilitos, Joseph.
Agarró unos kilitos de más también Joseph Martínez, y no creo que esté a tiempo para la selección. Ahí está también la gran deuda de lo que puede hacer el cuerpo técnico. Y otra de las cosas que critico de este cuerpo técnico, especial de José Peseiro, eres un técnico europeo, sí, vienes con la filosofía del fútbol europeo. Trabajaste con Carlos Queiroz como asistente técnico en el Real Madrid. A nivel de selecciones dirigiste a Arabia Saudita. No es termómetro para un entrenador. Y me disculparán los fanáticos de Arabia Saudita. Arabia Saudita no es termómetro para un entrenador a nivel de selecciones. Vienes a Venezuela a dirigir una selección que nunca ha jugado una Copa del Mundo, siendo la única selección de Conmebol que no ha ido a una Copa del Mundo de la FIFA, y no tienes ni siquiera a un venezolano en el cuerpo técnico que conoce el fútbol venezolano, que conoce al jugador, que conoce el perfil futbolista que puede formar parte de la selección nacional. No lo tienes. ¿Cómo trabajamos de esa forma? El país no solamente, o la selección nacional de Venezuela no solamente está mal en cuanto a técnico, a cuerpo técnico, a futbolistas, ¿no? Está mal desde lo dirigencial. En la Federación Venezolana de Fútbol tienen un desastre, es una vergüenza. Hoy por hoy en todos los ámbitos no hay una dirigencia coherente. La verdad que eso es lo que más preocupa, además, porque si no aprovechamos, insisto, Wilder, este momento en cuanto a talento individual posee Venezuela, de verdad que yo veo muy complicado que en algún momento Venezuela vaya a cumplirle el sueño al país de clasificar a un mundial. Yo lo veo muy cuesta arriba, la posible clasificación de Venezuela. Es que yo ahorita ni siquiera pienso en la clasificación, yo pienso en que por lo menos se muestre algo coherente, un fútbol vistoso, un fútbol que motive al cuerpo técnico, que motive a los fanáticos, que podamos ver algo mucho mejor, que limpien la cara de lo mostrado en esta primera doble fecha. Esperemos que Venezuela pueda tomar los correctivos. Y que además que en medio de estas eliminatorias a Qatar 2022 viene la Copa América de Argentina y Colombia, que era este año y va a ser el próximo año, en el 2021. Así que Venezuela también tiene que trabajar enfocado en eso, en hacer una gran actuación en Copa América. Tú también dabas hace rato un punto clave. En las últimas eliminatorias Venezuela tan solo consiguió 2 victorias en 18 partidos. Fue última de Sudamérica. Teníamos años que no veíamos a la Vinotinto ser última en una eliminatoria de la Copa del Mundo. Y te estamos hablando desde José Omar Pastoriza, quizás un poquito más allá. Son retrocesos evidentes que ha tenido la Selección Nacional de Venezuela. Estamos hablando de una selección nacional, como tú acabas de informar, con el mejor equipo posible en cuanto a individualidades. Tomás Rincón, subcampeón de Champions con la Juventus en su momento, el líder del Torino. Salomón Rondón, goleador hoy por hoy en China, ha pasado por varios equipos en la Premier League de Inglaterra, jugó en España. Desde que se fue del Aragua a Las Palmas, siempre se ha mantenido en el fútbol del extranjero. No, y para ustedes de contar, lo de Joseph, lo de Soteldo, lo de Savarino, Soteldo, Wilker Fariñez, el mejor portero que ha tenido Venezuela en los últimos años. Pero si no gozamos de esa oportunidad que tenemos de oro, Jesús, va a pasar muchos años para ver por fin una selección de Venezuela en una Copa del Mundo. Duele mucho decirlo como venezolano, pero como periodista hay que ser realista. Venezuela, si sigue jugando así, no va a ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y empecemos ya a pensar en el Mundial del 2026 o cuidados en el Mundial del 2030. Si seguimos además con esta gerencia deportiva que hay en el seno de la Federación Venezolana de Fútbol, que de la muerte de Jesús Berardinelli poco y nada ha cambiado. No, y además que dentro de la federación. Hace algunas horas un amigo me decía que si Venezuela termina clasificando de carambola al Mundial, es lo peor que le pueda pasar al fútbol venezolano, porque no estamos preparados para algo de esa magnitud. No estamos. Yo coincido en algún momento de ese comentario y precisamente por eso, porque el fútbol venezolano está cada vez, aunque nos duela, peor. Está en su peor momento y bueno, esperemos que esto se pueda revertir con el transcurso de los meses. Ya para finalizar, Jesús, nuestro análisis vino tinto de estas eliminatorias, de esta doble fecha de las eliminatorias sudamericanas. Próximas estaciones, Brasil y Morumbí, el 11 de noviembre, una Brasil que viene envalentonada con un Neymar Jr. que igualó a Ronaldo Nazario como el segundo goleador histórico de la selección carioca y está a 7 de superar al mítico O'Reilly, a Pelé, a Edson Arantes do Nascimento, y luego reciben a Chile el 14, que también viene envalentonada con un empate, sí, con un puntico, porque perdió en la primera fecha contra Uruguay 2-1, pero el día de ayer también se le escapó en los últimos minutos ese partido contra Colombia con el gol de Radamel Falcao. ¿Qué esperar ya cuando falta poco menos de un mes para renovarse las eliminatorias? ¿Qué esperar de Venezuela visitando a Brasil?
una selección que prácticamente ya juega con los ojos cerrados y se conoce de memoria. Que se nos pase el despecho primero a nosotros, luego de esta doble fecha. Y yo creo que desde ya Peseiro y compañía deben estar preparando esa doble fecha porque no va a ser nada sencillo enfrentar a Brasil y enfrentar a Chile. Son dos rivales que prácticamente hoy están clasificados según los números, según las cuentas que podemos sacar. Hoy están clasificados prácticamente al Mundial de Qatar, o por lo menos el favoritismo los pone entre los primeros junto con Argentina de clasificar al Mundial. Sin embargo, era otra historia si por lo menos Venezuela hubiese sumado en la doble primera fecha enfrentar estos dos partidos frente a Chile y Brasil. Sí. Ahora, sin duda, lo tiene más cuesta arriba. Hay que analizar todos los aspectos y yo estoy seguro que ya desde la Federación Venezolana de Fútbol están echando ojos a Portland a ver qué hay por allí. Bueno, esperemos a ver qué pueda pasar. Cuidadito, se van allá a Portland y se traen a, bueno, tú sabes, a ese entrenador que ha logrado muchas cosas, que de hecho una vez conversé con él, decía que todavía no le entraba esa idea de dirigir a la selección nacional, pero todo puede pasar, ojo, todo puede pasar. Agradecido contigo, Jesús, por estar en esta oportunidad para analizar la situación Vinotinto, que lamentablemente, repetimos, el día de ayer tuvo una noche de terror de martes 13 en la ciudad de Mérida al caer contra la selección de Paraguay por la mínima con ese gol de Gastón Jiménez. Y bueno, también hablar un poco de toda esta situación que está envuelta la selección nacional de Venezuela. Te mando un fuerte abrazo, Jesús, muchas gracias. Fuerte abrazo y seguimos en contacto. Saludos a toda la audiencia. Así es, amigos, Jesús Bastida estuvo con nosotros en este análisis de la selección nacional de Venezuela, estos factores o estas derrotas que han pasado por varios factores desde que José Peseiro desconoce el fútbol sudamericano, que vino a trabajar con una selección que se ha venido a menos, que ha tenido un retroceso evidente de 20 años y que posiblemente dentro de las cuentas, si sigue jugando así, estaremos pensando en el Mundial del 2026. Desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, Wilder Delgado.